Continuamos ya con el tramo final de este CFO Summit del cronista de la revista Apertura y BDO, después de la clase magistral de macroeconomía y política que compartió Javier Milei con Hernán de Goni. Es momento de hablar del mercado inmobiliario e inversiones en el mercado inmobiliario. Tenemos acompañándonos a Ramón García Llorente, él es Senior Associate de Capital Markets de JLL Argentina. Gracias, Ramón, por estar acá. JLL es una empresa focalizada, especializada en el real estate institucional, y Ramón además viene con la experiencia de haber estado durante 4 años liderando el equipo de servicios inmobiliarios de la Administradora de Bienes del Estado, responsabilidad que tuvo de gestionar una cartera valuada en $1.500 millones. Bueno, Juan, muchas gracias. Es un gusto estar acá compartiendo. Es un desafío también después de lo que planteó Javier, pero contento también o entusiasmado con algunas iniciativas que sí están ocurriendo, que sabemos que es un contexto difícil el que tenemos en el país, pero que también hay algunas oportunidades interesantes que nos gustaría explorar y compartir. Bien. A ver, te propongo como disparador, si tuvieses que convencer a un inversor, a alguien que ponga dinero en los productos que manejan ustedes, ¿cómo lo convencerías o con qué lo tentarías de invertir en el mercado inmobiliario argentino hoy? Pregunta difícil. Difícil porque es el contexto de Argentina, que sabemos que es un ámbito complejo para hacer negocios, un ámbito hostil. Esto está medido en innumerables estadísticas y reportes. No obstante, me gustaría hablar específicamente de lo que es el mercado inmobiliario y el mercado inmobiliario corporativo. Para ir a un punto muy concreto, cuando hablamos de mercado inmobiliario corporativo, es la transacción que ocurre entre los grandes desarrolladores y las empresas o inversores más institucionales, como pueden ser los bancos o otras entidades financieras. Y la verdad que contraintuitivamente, en los últimos 2 años, o 3 años, te diría mejor, el mercado gozó de una inusitada rentabilidad y volumen de negocios, más concretamente. Cuando digo esto que fue extraordinario es para poner algún número, ¿no? Si tuviésemos que hablar de un promedio de la transacción que tiene el mercado corporativo por año, rondaría los $50 millones, mirando los últimos 20 años. En los últimos 3 años se transaccionaron $600 millones en activos corporativos. Y específicamente en oficinas. ¿Todo tipo de operaciones? Es compraventas. Compraventas, exclusivamente claro, compraventas. Compraventas, y hablo de oficinas. Y digo que es contraintuitivamente porque incluso es un sector que no solo le impacta la realidad del país, sino que también le impactó de una manera muy directa lo que pasó con la pandemia y con las nuevas culturas o las nuevas formas de trabajo. No obstante, y acá creo que se explica en estos ejemplos o en este gran número, cuál es la fortaleza de la inversión inmobiliaria en mercados como el nuestro, en latitudes como esta, que recién Javier dio la foto de dónde estamos parados y obviamente es difícil. Por uno es un activo que está nominado en dólares. Entonces, hoy escuchamos recurrentemente, en la Argentina faltan dólares. Bueno, acá hay un activo que está nominado en dólares, pero que está la posibilidad de transaccionarlo en pesos. Son un montón de pesos, pero que se transaccionan, las operaciones se cierran en pesos, se pagan en pesos. El segundo es la baja correlación que tiene con otros activos financieros. Y acá hay 2 o 3 ejemplos que podemos hablar, pero uno más concreto, a fin de mes vamos a tener las elecciones en Brasil. Probablemente, de acuerdo al resultado, algún activo financiero local puede tener alguna tensión. Esto, la dinámica de los inmuebles, digamos, por lo menos de mediano plazo, de corto o mediano plazo, por supuesto que no le impacta. También podemos ver lo que pasó, por ejemplo, con el comportamiento de los títulos soberanos en los últimos 2 años, que tuvieron una caída del 50%, algunos los papeles de empresas importantes de Argentina siguen estando abajo, y no obstante, en algunos sectores como el mercado corporativo de oficinas clase A, incluso hasta, ya vemos, estamos convalidando aumento de precios, o sea, con lo cual está yendo a curva ascendente. Ese es el segundo punto, la baja correlación con otros riesgos, ¿no? El tercero es la baja volatilidad también. Y acá me gustaría también dar un dato muy concreto. Si nosotros vemos de piso a techo, qué pasó con el promedio de los valores del Merval en dólares, entre 2018 y 2021, es un poco capciosa la foto que estoy tomando, se cayó un 80% el Merval en dólares, de piso a techo.
Los inmuebles también sufrieron. Obviamente no son ajenos del shock sistémico que produjo la pandemia y que produjeron otras iniciativas, digamos, otras propuestas que ocurrieron acá. Pero bajaron un 30%, o eso es lo que se convalidó. Entonces, la baja volatilidad en estos contextos también es un activo muy apreciado. Si querés, y por ahí, para algo que me gustaría compartir hoy, pero alguna contra que tiene la inversión inmobiliaria tiene que ver con el acceso al mercado, ¿no? Y es un poquito lo que, sí, lo que nos gustaría profundizar, porque ahí también tenemos un escenario que creo va a ser positivo de medio plazo, que es el desarrollo de los nuevos fondos comunes de inversión inmobiliarios. Y ese desarrollo de nuevos fondos comunes de inversión va a abrir más el espectro de potenciales inversores, poder canalizar inversión de públicos o segmentos que hoy no están entrando al mercado, o le va a dar más herramientas a estos inversores institucionales que eran los que por distintas circunstancias estuvieron moviendo fuerte el mercado de real estate. Mira, yo creo, probablemente o esperamos que ocurran las dos, pero seguramente sea el primer escenario, que incorpore nuevos inversores. Y te voy a contar por qué. Pues justamente una de las contras de las dificultades que tiene la inversión inmobiliaria es la barrera de acceso. Y la segunda contra vinculada con eso es la escala. Y, digamos, siendo una inversión de capital intensivo. ¿Qué te quiero decir con esto? El comportamiento que nosotros estamos viendo es de las grandes empresas que pueden tener una escala importante en donde les vale la pena incursionar en un mercado distinto, que puede ser invertir en inmuebles. Entonces pueden desarrollar sus propias capacidades en función de la escala de lo que generan. Es decir, alguien que quiere invertir, para poner números concretos, 10, 20, 50 millones de dólares o 150 millones de dólares, como hemos visto en estos últimos 2 años, tiene después la capacidad de gestionarlos a través de un equipo que, digamos, que por la escala de activos que está administrando puede llevarlo bien. Alguien que quiere invertir y diversificar su cartera con 5 millones o con 10 millones inclusive, probablemente encuentre una concentración de capital que le genere una dificultad entrar de la manera tradicional, que es comprar un activo inmobiliario como quien compra por ejemplo, un piso de oficina. A través de los fondos, justamente lo que se puede es entrar, digamos, se reduce notoriamente no solo la barrera de entrada, sino también los costos de la transacción. Entonces, creo que eso le va a dar mucho más dinamismo para que los inversores lo empiezan a ver y lo empiezan a contemplar en sus carteras. Y con esto, digamos, no creo que suene como pensamiento mágico de algo que porque es nuevo va a andar, sino que, digamos, si querés, la tesis está basada en el comportamiento que tienen estos instrumentos en otros países. Y no hablo de los mercados más importantes, donde obviamente el mundo inmobiliario y el mercado de capitales es muy dinámico y son generadores de negocio y de financiación muy potente, sino que hablo de mercados comparables. Como Colombia, por ejemplo, que es una economía que se parece a la nuestra, tiene 2.300 millones de dólares invertidos a través de los fondos en el mercado inmobiliario. Estas inversiones en economía real, es inversiones que producen un impacto en la economía y es a través de un canal que es muy eficiente y los inversores están muy cómodos. En Perú, por ejemplo, es un mercado más chico, tiene algunos años más que nosotros, pero no tantos en el desarrollo de estos fondos, ya tiene casi 300 millones de dólares. Y en la Argentina ocurrió algo que es súper interesante, que es muy sigiloso y lamentablemente es algo extraordinario, que es una continuidad en la política de gobierno. Los fondos se empezaron a crear en el año 2018 y se terminaron de crear entre las reglamentaciones y las aplicaciones y las correcciones también en el 2020-2021. Es decir, hubo una continuidad y una profundización de algo que creemos que va a ser muy potente en el mercado, no solo por ofrecer a los inversores diversificar sus carteras, entrar de una manera más accesible, darle más transparencia, porque los fondos son títulos públicos que están controlados por la CNB, tienen obligaciones de reportar, cuentan con auditores externos, sino también para que el mercado inmobiliario empiece a funcionar y se empiece a alinear con las expectativas que los inversores institucionales necesitan. Recién explicabas y enumerabas también las ventajas que tiene el ingreso de los fondos en el mercado como un instrumento nuevo, fundamentalmente en términos de facilitar el acceso a la inversión. En un escenario como el argentino, ¿cuáles son los desafíos que ves que habrá que superar para que los fondos de inversión inmobiliarios
puedan desarrollarse? Sí, creo que los desafíos son bastantes. La Argentina no es fácil para gestionar en el día a día, pero hay uno muy concreto que creo que tiene que ver con la transparencia. Y es un tema muy delicado en el que me estoy metiendo, sobre todo cuando hablamos de inversiones en economía real, pero yo creo que hay determinados nichos y hay determinados actores que pueden estar muy alineados con esto. Y también, cuando hablo de transparencia, probablemente también tiene que ver con el acceso a la información para tomar decisiones. O sea, muchas veces lo que ocurre con algunos mercados como el inmobiliario es que para alguien que no pertenece a ese segmento y quizás está más habituado en administrar por carteras bursátiles, le cuesta mucho entender el mercado, le cuesta mucho generar información. A pesar que en algunos nichos de mercado la hay, los fondos vienen a aportar o tienen a subir ese estándar de información y empezar a generar esa interacción que sea más sana. Con esto no creo que de la noche a la mañana pasemos a administrar los fondos que, por ejemplo, tiene hoy Perú. Pero sí creería que es un pequeño paso para que empezar a construir esta confianza y de que hoy la cartera que tenga 0 en activos inmobiliarios pueda llegar a tener el 0,5% y que pueda medir ese desempeño y después sea el 3 y después sea el 5 y después converjamos a una cartera de entre 5 y 15%, que es lo que tiene cualquier cartera, sobre todo cuando hablamos de compañías de seguros o de bancos, en este tipo de activos. Y en términos de mercados, ¿cuáles crees que se puede mover más? Porque si hoy uno mira la foto del mercado inmobiliario argentino, ve el residencial absolutamente deprimido en cantidad de transacciones, está atravesando mínimos históricos con precios que bajaron fuerte en dólares, parecen haber encontrado un piso, pero no son los de hace 3 o 4 años. Y del otro lado describías el mercado corporativo, oficinas, y particularmente lo que uno sabe, oficinas AAA, digamos, sí. Tope de categoría, que canaliza muchísima inversión, pese a la paradoja de que los estímulos están dados para que no por el retraso de la vuelta a la oficina y los cambios que hubo, pero bueno, está el fuerte componente del cepo que canalizó mucha inversión en pesos hacia activo inmobiliario. El ingreso de los fondos comunes, ¿qué mercados crees que va a dinamizar más? Mira, yo creo que ahí el propio mercado arbitra naturalmente. Hoy lo que tenemos, nosotros estamos trabajando con JLL como asset managers o administradores inmobiliarios de un fondo de desarrollo residencial. Entonces, nosotros, ¿qué encontramos como fundamento de inversión en el desarrollo residencial? Primero que es al final del día invertir a través de deuda o a través de equity en proyectos de construcción en donde nos parece muy interesante los puntos de entrada que estamos encontrando. Y ahí vemos, eso está sobre todo muy vinculado con la reducción de los costos en dólares. Y ahí vemos un recorrido interesante de precios que puede llegar a tener esos activos. Por otro lado, también es un mercado más profundo. Entonces, con Drachma, por ejemplo, es un fondo que tiene una vida útil de 5 años. Entonces, y no solo que tiene 5 años, sino que también, como parte de los desafíos que nos plantean los inversores, es, bueno, ¿qué liquidez tengo con mi posición? Entonces, a partir de eso construimos una estrategia de invertir en proyectos en distintas etapas para que puedan ir saliendo a partir más o menos del mes 30. Entonces, de acuerdo a la evolución del proyecto, nosotros entendemos que van a estar maduros a partir del mes 30 y ahí vamos a ir entregando la liquidez a los inversores. Entonces, al ser un mercado más profundo, podemos convalidar esa velocidad de rotación. Por eso también. Y después también encontramos jugadores de mucha categoría que nos ayudan a mitigar mucho los riesgos de la construcción. Y después también, obviamente, ofrecen una rentabilidad mayor. Y por último, también, y eso es lo que nos interesa mucho, porque es el objetivo que perseguimos con el fondo, que es ganarle a la inflación y sacar unos puntos arriba de la inflación, es la posibilidad de alguna manera quedar long inflación, digamos, ¿no? Que sería long CAC, que es el costo que mide la Cámara Argentina de Construcción. Y a partir de esas estrategias es donde estamos cómodos para aplicar los pesos hoy. Y para el desarrollo del negocio, ¿no? Para la elaboración del plan y el diseño del producto, ¿qué escenario de precios manejaron? ¿Un escenario de precios como el actual? ¿Un escenario de precios similar al de hace 3 o 4 años? ¿O están proyectando un escenario de recuperación? Mirá, pues buena pregunta porque no tenemos la bola de cristal, pero bueno, sí queda claro que hay que construir estos distintos escenarios. Lo que nos interesa es, para estar cubiertos ante escenarios adversos, es
de entrar, como decía antes, con valores de entrada muy bajos, lo más cercano al costo posible. Y que sean activos que estén bien posicionados, que el desarrollador no nos genere riesgo, digamos, y en eso, por ejemplo, para la próxima serie que estamos consolidando en este fondo, estamos acordando con Argencons para aplicar en la cartera de proyectos de ellos. Después probablemente incorporamos también un desarrollador suburbano con el que estamos ya avanzando bastante en las conversaciones, también de primera línea. Entonces, ahí lo que buscamos obviamente es estos valores de entrada muy bajos. Después, en un caso de una inversión que ya hicimos a través del fondo, fue a través de un instrumento de deuda. Con lo cual ahí es una renta fija. En ese caso acordamos UVA más 12%, en donde durante el primer año no nos pueden sacar, digamos, no nos pueden pagar capital, y generamos incentivos, lo estructuramos a través de un negocio en participación, que es una figura que aportó el Código Civil, que básicamente lo que nos permite es generarle mucho incentivo al desarrollador para que nos pague en la ventana de tiempo que nosotros necesitamos que nos pague. Que básicamente es una vez que termine de fondear la obra, el siguiente tramo de ventas nos la aplica para pagar esta deuda. Y es obviamente una deuda que aplica sobre una parte del costo de la obra para permitirle también generar su rentabilidad. Bien. Bien, Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fue Ramón García Llorente, Senior Associate de Capital Markets de JLL Argentina, analizando el mercado inmobiliario y fundamentalmente todo el potencial de inversiones que todavía ofrece cuando uno quizás ve una foto un tanto dispar por distintos segmentos de actividad. Finalizamos ya este panel, vamos cerrando ya la agenda del CFO Summit de Cronista, Apertura y BDO, y nos queda el plato fuerte de la jornada, la entrega del premio del CFO del año.